Este video fue producido a partir de la organización de 8 presentaciones que serán grabadas para ustedes. Realizaremos una lectura de lo que está escrito y una descripción de las imágenes, así como la traducción del texto escrito para la lengua de señas. En la primera diapositiva vemos en letras mayúsculas en tinta negra centralizado escrito Reporte Global organizado por la Federación Mundial de Sordociegos WFDB y CENS Internacional. Una línea abajo en tinta negra centralizado dice en riesgo de exclusión tras implementación de la CDPD y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. En la próxima línea en color rojo centralizado dice personas con sordoceguera y pobreza. Segunda diapositiva. En la parte superior en tinta negra centralizado dice los hogares que incluyen a personas con sordoceguera son más propensos a estar en un nivel inferior del 40% en términos de estatus socioeconómico comparado con hogares con miembros sin discapacidad. Seguido hay una fotografía, dos fotografías a color, una primera a la izquierda que tiene un fondo café oscuro, carmelita, y es posiblemente una taza que tiene unas monedas saliendo de la taza. Y en la fotografía de la derecha hay una pared blanca al fondo y una mano que está sirviendo con una cuchara en un plato, pareciera como una sopa, a otra persona que tiene la taza en la mano. Dos líneas abajo en rojo centralizado dice las diferencias fueron estadísticamente significativas después de ajustar las características de los hogares, por ejemplo, tamaño, tiempo de construcción, estructura y localización en todos los países. La tercera diapositiva. En la parte superior centralizado en tinta roja dice personas con sordoceguera son más propensas a ser pobres en muchos países comparando con personas con otras discapacidades o sin discapacidades. Abajo de esto hay una gráfica en la forma vertical, habla en porcentajes 0.00, 10.00, 20% hasta el 70%. Y en la línea horizontal están escritos los nombres de los países, 11 países que participaron, que son Sudán, México, Irlanda, Estados Unidos, Indonesia, Ghana, Vietnam, Uruguay, Tanzania, Sudáfrica y Brasil. Hay tres líneas que son en color azul, sordociego, y naranja, otras discapacidades. La gris es personas sin discapacidad. Destacamos los datos de Brasil que muestran que las personas con sordoceguera son un poco más del 50% propensas a ser más pobres que las personas con otras discapacidades y un poco más del 40% de las personas sin discapacidades, casi 40%. Los datos de Estados Unidos muestran que las personas con sordoceguera son un poco más de 55% propensas a ser más pobres que las personas con otra discapacidad o un poco más de 45% que las personas sin discapacidad. Diapositiva 3, centrado en rojo, el título dice personas con sordoceguera son más propensas a ser pobres en muchos países comparados con personas con otras discapacidades o sin discapacidades. Seguido de un gráfico que a nivel del eje vertical tiene los porcentajes de 0.0 a 70.0%. El eje horizontal tiene los 11 países que participaron, que son Sudán, México, Irlanda, Estados Unidos, Indonesia, Ghana, Vietnam, Uruguay, Tanzania, Sudáfrica, Brasil. Y tienen las gráficas que representan en tres colores: sordociego en azul, otras discapacidades en naranja y sin discapacidad en gris. Destacamos los datos de Brasil que muestran que las personas con sordoceguera son un poco más del 50% propensas a ser más pobres. Las personas con otras discapacidades un poco más del 40% y las personas sin discapacidad casi 40%. Los datos de Estados Unidos muestran que personas con sordoceguera son un poco más del 55% propensas a ser más pobres. Las personas con otras discapacidades un poco más de 45% y las personas sin discapacidad 35%. Cuarta diapositiva. Centrado en la parte superior hay un título que dice la pobreza es más común en hogares con miembros jóvenes con sordoceguera.
Abajo, en forma de gráfico, tenemos en la parte vertical el porcentaje de 0% a 70.00% y en la parte horizontal los países que participaron en el estudio. Tiene dos líneas, uno de debajo de 50 años y en azul y en naranja sobre los 50 años. Destacamos los datos de Brasil que muestran que la pobreza en personas abajo de 50 años está por encima de los 50 y por encima de los 50 años está en 50%, o sea, es igual. Y los datos de Estados Unidos que muestran que la pobreza en personas menores de 50 años es 60% y mayores de 50 años 55%. Quinta diapositiva. En la parte superior izquierda hay un dibujo de unos círculos en donde en cada círculo hay una cara de un muñeco que representa a una persona. Estos círculos están unidos por líneas de colores. A la derecha del dibujo hay un letrero en negro que dice: los miembros de la WFDB reportaron que cuando existen programas para apoyar a las personas con discapacidad, ellos se benefician de estos. Abajo, en rojo, dice: como resultado del ofrecimiento de servicios limitados y los beneficios sociales bajos, las personas con sordoceguera no pueden alcanzar el apoyo que requieren. Sexta diapositiva. En la parte superior izquierda, en letra roja, dice: además, la mayoría de los beneficios de bienestar y o discapacidad están condicionados a lo básico de estar rotulados como incapaces de trabajar o un umbral de ingresos. A la derecha superior hay una fotografía o un dibujo de una bolsa de dinero, dos monedas y una flecha hacia arriba. Dos líneas abajo en negro dice: entonces una persona con sordoceguera que busca trabajo no recibirá el apoyo económico para el pago del transporte o extra para su alojamiento, factores que raramente y si es que sucede pagan los empleadores. Séptima diapositiva. En la parte superior, centrado en rojo, dice: un estudio innovador realizado por Sudáfrica sobre los costos extras de la discapacidad, entre paréntesis DSD, en 2014, ilustró el impacto del costo de la discapacidad en personas con sordoceguera y sus familias. Abajo, a la derecha, hay una fotografía de una pantalla braille y a la izquierda una fotografía de una lupa electrónica. A la izquierda, dos líneas abajo, dice: el costo de dispositivos de asistencia para permitir la comunicación, por ejemplo, era más alto para las personas con sordoceguera. Octava diapositiva. Centrado en rojo, dice: créditos. Dos líneas abajo dice: creación y edición por Fernanda Falkowski. Audiodescripción por Fernanda Falkowski. Traducción para el portugués Shirley Maya. Narración de portugués Fernanda Falkowski. Narración en español Jimena Serpa. Traducción para inglés Sandrine Hen. Narración en inglés Sandrine Hen. Traducción en lengua de señas Renan Antonello.